Hola, buenas tardes. Desde ANSE es un placer estar con todos vosotros una vez más y muy especialmente con Sara Carretero y Carmen Mejías, que nos van a hablar de las tortugas marinas. Quería deciros también de paso que el próximo viernes, día 28, será la última charla de este ciclo de Un Mundo por Descubrir y nos hablará Rafael Vicente de un tema de ciencia ciudadana y espero que nos encontremos de nuevo y sea un buen rato para todos. Bien, espero que os guste y podéis empezar. Vale, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Espero que estéis todos estupendamente bien de salud y de ánimos y que pasemos una tarde bonita. Voy a empezar yo la charla. No sé si te presentas también, Carmen, ahora o... Bueno, sí, yo creo que un poco la descripción que ponía en la página web, ¿no? Somos las dos biólogas, ¿no? Que hemos trabajado con tortugas y bueno, os vamos a contar un poquito sobre su biología y sobre la anidación en el Levante español. Muy bien, pues nada, ya me pongo a compartir pantalla. A ver si me deja. Vale, ¿lo veis todos? Sí, se ve. Sí, ¿no? Uh-huh. Vale. Pues nada, la charla de hoy va sobre las tortugas marinas, la biología y la conservación y la anidación en costas españolas. Lo hemos dividido en 3 bloques. Primero os voy a hablar yo un poco de las tortugas marinas en general, de su evolución, las especies y las características generales. Y luego Carmen ya os hablará de la biología y la conservación, ciclo de vida, amenazas, asociaciones con las que colaborar, medidas de conservación. Y por último hablaremos de los protocolos de actuación, de cómo tenemos que actuar si vemos rastros, nidos o tortugas en la playa. Vale, pues la primera parte, hablaros un poquito de la evolución. Las tortugas en sí, todas las tortugas, lo que son las terrestres, aparecieron hace 230 millones de años y las marinas aparecieron hace 120 millones de años. Esto quiere decir que la evolución fue de mar a tierra y luego volvieron otra vez al mar. Por eso las tortugas tienen respiración pulmonar, porque estaban adaptadas a tierra y eso nunca lo han perdido. No respiran por branquias como otros animales marinos. Pertenecen al grupo de los reptiles, lo que llamamos normalmente quelonios, que realmente es el orden Testudines, que se abarca todas las tortugas. Para hablar de tortugas marinas bajamos al nivel de superfamilia Quelonioidea, ¿vale? Aquí tenéis 2 registros fósiles de la tortuga más antigua registrada, Desmatochelis, de 120 millones de años, y luego la más cercana a nuestra tortuga laúd, que es Archelon, de hace 70 millones de años, que es un fósil de casi 5 metros y 2 toneladas de peso. La evolución, antes el abuelo de tortugas, que le llaman, el Papochelis, no tenía un caparazón en sí y lo que fue haciendo es que las costillas y la cintura pélvica y escapular se fueron soldando y se fue formando lo que es el caparazón, que es lo que caracteriza a las tortugas. Las adaptaciones que tuvieron que hacer para adaptarse al mar, primero modificar las extremidades en forma de aletas, después el caparazón se tiene que aplanar dorsoventralmente para mejorar la hidrodinámica y esto lo que hace es que ya no pueden retraer la cabeza y las extremidades en el interior del caparazón como se hace en otras tortugas. Y también las glándulas lacrimales se convierten en glándulas de sal. Estas glándulas de sal es lo que a veces hemos visto en los documentales que te dicen que las tortugas lloran y cuando salen del mar se les cae como una lagrimilla. Es la glándula de sal que lo que está haciendo es excretar el exceso de iones para mantener el equilibrio interno. Ahora hablamos un poco de las características generales. No tienen dientes, tienen un pico córneo que llamamos ranfoteca, que es como el pico de las aves, digamos. No tienen oído externo, por lo que no oyen como tal, sino que lo que sienten son vibraciones y sonidos de baja frecuencia. El sentido del olfato es el que más desarrollado tienen,
porque es el que usan para buscar el alimento, y la vista está adaptada al agua. Entonces, al salir a tierra a poner los huevos a las playas, pues ahí no ven, entonces realmente no enfocan igual que dentro del agua, y a nosotros no nos ven, pero sí nos sienten, porque ya hemos dicho que detectan muy bien las vibraciones y las sombras. Tienen un corazón de 3 cavidades en vez de 4 como nosotros, y tiene un marcapasos interno que, aunque el cerebro deje de funcionar, el corazón sigue funcionando. Y algo que sabemos todos, que son animales muy longevos que pueden vivir 100, 200 años, pero la realidad es que no suelen superar los 50 porque casi ninguna muere de forma natural. Luego, otra característica propia son las aletas, que las delanteras son más largas porque son las que usan para nadar, y las traseras son más cortas, que las usan de timón o para cavar el nido cuando salen a tierra. El caparazón, que hemos dicho que es lo más característico, la parte de arriba, la dorsal, se llama espaldar, y la parte de abajo, que es la ventral, se llama plastrón, ¿vale? Lo que hace es proteger los órganos vitales y está formado por escudos o placas óseas, ¿vale? Que son rígidas, excepto en la tortuga laúd, que la tortuga laúd es, hemos dicho, la más grande y la más antigua, la más primitiva, y esa no tiene un caparazón óseo, sino que tiene una capa de piel endurecida. Vale, dentro del caparazón podemos encontrar animales que conviven con las tortugas y se llaman epibiontes porque no les hacen daño. Son como comensales que están ahí, por ejemplo este cangrejo, el Planes minutus, que vive en la cavidad anal y lo que hace es alimentarse de los desechos fecales de la tortuga, pero sin hacerle ningún daño, como hemos dicho. Sin embargo, hay otros, como los percebes y las bellotas de mar, que sí que se convierten en dañinos para la tortuga y ya sí les consideramos ectoparásitos. Digamos que es como las garrapatas, ¿no? Se unen en principio solo como sostén, pero al final pueden atravesar el caparazón y afectarle a la flotabilidad, a la movilidad, a la musculatura e incluso pues, obstruirles agujeros como los ojos, la nariz. Esto es malo para la tortuga, pero a nosotros nos da cierta información sobre los hábitos que tienen las tortugas, ¿no? Por ejemplo, si la distribución de los epibiontes está por toda, está distribuida por todo el caparazón, ¿vale? Hablamos que tiene un comportamiento nerítico, que está en zonas poco profundas. Sin embargo, si encontramos, como en esta imagen, que está disperso por todo el caparazón y menos abundante, significa que es una colonización primaria. Si las encontramos en los bordes del caparazón, entonces es un estado de transición que está pasando de hábitat nerítico a oceánico. Y en cambio, si lo encontramos en el tercio posterior del caparazón, sería un hábito oceánico. Luego también tienen unos fibropapilomas, que son unos tumores creados por un virus que se transmiten o por el agua o por el contacto entre individuos. Este virus al final les puede causar debilidad y anemia, incluso ceguera si están en los ojos, y pueden afectar a la flotabilidad también y debilitarles tanto que incluso se pueden morir. Son animales ectotérmicos, como son reptiles, no autorregulan su temperatura, sino que tienen que alterar el comportamiento para regularla. Entonces, cuando quieren enfriarse, lo que hacen son inmersiones en profundidad. Y si quieren aumentar su temperatura, lo que hacen es nadar más rápido. En general, no salen a tomar el sol porque las únicas que salen del mar son las hembras para poner los nidos. Y salen de noche normalmente. Los machos nunca vuelven a salir. Por eso suelen vivir en aguas tropicales y subtropicales. Si las que viven en aguas templadas que necesitan captar un poquito más el sol, entonces flotan en superficie para captar ese calor. Hay un caso excepcional en Islas Hawái y Galápagos que tanto machos como hembras sí que salen a tomar el sol a la playa, y esto es porque de vez en cuando la temperatura baja de 23 grados. Y otro caso especial sería la tortuga laúd,
que tiene una amplitud térmica muy grande porque puede mantener su temperatura corporal 18 grados por encima de la temperatura ambiente, y eso les permite que vayan hasta aguas circumpolares que tienen temperaturas por debajo de 4 grados. Se pensaba que tendrían una especie de... que pudieran ser endotérmicos, pero realmente los factores que la permiten llegar a temperaturas frías son, por un lado, la gigantotermia, que es que al ser un animal muy grande, muy voluminoso, la pérdida de calor es más lenta. El segundo factor es la capa de grasa que tienen por debajo de la piel, que les hace de aislante térmico, y también tiene un sistema de intercambio de calor contracorriente en las aletas traseras, que lo que hace es que el calor generado por los músculos se mantiene retenido ahí para darles calor. Perdonad, que voy a beber un poquito de agua. Vale. La respiración pulmonar que hemos dicho que tienen, porque vienen de tierra y se adaptan después al mar, pero no pierden la respiración pulmonar, por lo que tienen que salir a respirar a superficie. Lo suelen hacer cada 10 minutos, pero cuando tienen que dormir o descansar pueden incluso aguantar varias horas en el agua sin salir a respirar. Hay hasta 5 horas registradas en tortugas verdes. Estas inmersiones les permiten sumergirse unos 50 metros más o menos, y la tortuga laúd puede llegar hasta 1.300 metros. ¿Y qué pasa si una tortuga se queda boca arriba? Que a lo mejor lo habéis oído, pues que se asfixia, porque los pulmones los tienen en la parte dorsal y entonces se quedan, los órganos aplastan el pulmón y al final se asfixia. Esto lo usan algunos furtivos para comercializar con ellas. Lo que hacen en vez de matarlas es que las dejan boca arriba hasta que se mueren asfixiadas. Luego, otra característica es que son ovíparos, se reproducen por huevos. Los peces y anfibios tienen huevos anamniotas porque se reproducen en el agua, y sin embargo los reptiles, aves y mamíferos tienen huevos amniotas porque se reproducen en tierra y necesitan unas membranas que les protejan de la deshidratación. Y como hemos dicho, las tortugas siguen saliendo a tierra para poner los huevos. Entonces, estas capas le protegen de la deshidratación, y aparte tienen un vitelo, que es la materia nutritiva que usan para desarrollarse dentro del huevo, y también les sirve para después, una vez que nazcan, les dura 48 horas la reserva energética. Para romper el huevo, lo que tienen las crías, tanto de aves como de reptiles, y también nuestras tortugas, pues tienen este piquito, que es como un diente que se llama carúncula, que una vez que lo usan para romper el cascarón se desprende y ya está. Y algo curioso es la determinación del sexo. Nosotros los humanos pues tenemos la determinación por cromosomas, XX mujer, XY hombre, pero hay otros animales que la determinación viene por otros medios. En el caso de algunos reptiles como tortugas y cocodrilos, la determinación del sexo viene por la temperatura de incubación del nido, ¿vale? Entonces, la temperatura a la que salen el 50% hembras y el 50% machos se llama temperatura de pivote, que en las tortugas está en torno a 30 grados. Varía con las especies entre 29 y 31, pero más o menos 30. ¿Qué pasa? Si la temperatura de incubación supera los 30, nacen más hembras que machos, y si es menor de 30, nacen más machos que hembras. Entonces, esto llega a un límite en que si se llega a 33 grados, se llama temperatura feminizante, porque entonces nacen el 100% hembras. Y si se baja hasta 27 grados, es temperatura masculinizante, porque nacen el 100% machos. Incluso hay luego dos límites extremos de si se superan 37 grados o se baja de 23, que ya directamente es mortal para los huevos. Y esto está muy relacionado con el calentamiento global, el cambio climático, porque obviamente al subir las temperaturas, lo que se hace es que la población se está desequilibrando en favor de las hembras y disminuye la variabilidad genética. Como hemos visto, simplemente un cambio de 3 grados por encima, 3 grados por abajo, ya afecta que el 100% sean hembras o machos. Y
las estimaciones de cambio climático son que a finales de este siglo se va a subir la temperatura entre 2 y 4 grados. Y eso es muy, muy activo, muy dañino para nuestras tortugas. Por eso están buscando, yo creo, a zonas nuevas de anidación, como ahora está pasando en España, que tenemos más nidos, porque están buscando a lo mejor zonas más frías. Otra cosa que les pasa con la temperatura es que cuanta más temperatura sea la incubación, también nacen más pequeñitos y más lentos, entonces tienen menos probabilidad de supervivencia. Y luego, ¿cómo se orientan? Pues hemos dicho que como no pueden oír, pues sienten las vibraciones y así detectan pues, depredadores o obstáculos, y también les sirve para orientarse hacia el mar, que ahí les llegan las vibraciones del mar para saber dónde tienen que ir. También son fototácticas, les atrae la luz, y si nos fijamos en el mar siempre es la zona más brillante, la zona que más claridad tenga, aunque no haya luna. Entonces siempre saben que tienen que ir hacia el mar. Por eso se despistan mucho pues, en playas que están urbanizadas o tienen bares, hoteles, apartamentos, lo que sea, se despistan con las luces, ¿no? Y por otro lado, pues la típica orientación que tienen todos los animales migratorios, como las aves, que es a través del campo magnético terrestre. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues tienen en la zona de los ojos, tienen unos cristales de magnetita, que es óxido de hierro, que lo que hacen es transformar, digamos, el campo magnético en una señal eléctrica que les llega a unas neuronas, ¿vale? Se ha visto que se activan, esas neuronas se activan para recibir esa información magnética. Y así miden la intensidad y el ángulo del campo magnético y pueden orientarse para saber hacia dónde tienen que ir. Entonces, esto es que las tortugas, como hemos dicho, pues son migratorias y tienen la mayor migración de los reptiles. Pueden llegar a viajar hasta 20.000 kilómetros a una velocidad de 36 kilómetros por hora, por lo que en solo 10 días pueden recorrer hasta 500 kilómetros. Además del campo magnético terrestre, también se orientan por otros parámetros como el viento, las corrientes oceánicas, incluso la profundidad y temperatura del agua. Entonces, siguiendo las corrientes, lo que hacen es desde el continente americano, siguen la corriente del Golfo, llegan hasta costas europeas, hasta España y Portugal, y algunas atraviesan el estrecho y se introducen en el Mediterráneo, yendo hacia Grecia, Chipre, y otras, en cambio, bajan hacia abajo, hacia Islas Canarias y Cabo Verde, y de ahí otra vez la corriente del Golfo se invierte y vuelven al continente americano. Y ya os voy a hablar un poco de las especies, ¿no? Tenemos 7 especies solo en 2 familias. La familia Dermochelidae, que es la que hemos estado mencionando tanto, la tortuga laúd, porque es especial y diferente, porque es más, así como muy dinosaurica, es la más primitiva, es la que tiene el caparazón, digamos, que no es el típico caparazón porque es piel endurecida realmente. Y luego tenemos la familia Chelonidae, que son 6 especies. Esas ya sí tienen el típico caparazón con placas óseas. Y tenemos la tortuga boba o cabezona, careta careta, que es la que tenemos aquí en España anidando, la verde, la carey, la plana, que es australiana, y luego tenemos las 2 Lepidochelis, que no es bueno usar los nombres comunes, porque el nombre común de lora, según el país, se le puede llamar lora a la Lepidochelis kempi o a la Lepidochelis olivácea. Entonces, no vamos a usar el nombre común aquí, vamos a usar Lepidochelis kempi y olivácea. ¿Vale? Luego tenemos un caso especial en la tortuga verde, y es que tiene 2 morfotipos. En la zona del Atlántico es más clarita y en la zona del Pacífico es más oscura. Entonces hay autores que lo llaman morfotipos, pero hay otros autores que piensan que habría que dividirla en 2 especies. En Chelonia mides, que sería la verde, y Chelonia agassizi, que sería la negra. Y bueno, aquí tenéis así, a golpe de vista podéis ver las diferencias de tamaños, de colores de las distintas especies, ¿no? La grandota hemos dicho que es la laúd o la baula, que es así gris oscura con manchitas blancas y tiene
7 quillas longitudinales, ¿vale? 7 crestitas. Luego la siguiente en tamaño sería la tortuga verde, que tiene el caparazón marrón crema, así un poco jaspeado. Después le seguiría la boba o cabezona, que esta es marrón rojiza y tiene en la línea central tiene como una cresta. Luego le seguiría en tamaño la tortuga plana, ¿vale? Que es verdosita marrón, que es esa pues no tiene nada característico, por eso es más aplanadito el caparazón. Después ya tendríamos la carey, que se parece un poquito en colores a la verde, así marroncitos y amarillos, pero tiene el borde aserradito y las placas óseas una encima de otra, como imbricadas. Y la plana se me ha olvidado decir que en los bordes, las escamas marginales están como levantadas hacia arriba. Y luego las dos chiquititas, las dos más pequeñas, serían las Lepidochelis, que os he dicho antes, la Kempi y la olivácea, que son más rechonchitas, tienen el caparazón más ancho que largo y son de color gris oliva. Vale, estas características así están muy bien definidas en las juveniles. Luego, conforme van avanzando en edad, algunas características no se notan tanto. Por ejemplo, en la carey se dejan de notar las escamas imbricadas, los bordes cerrados, en la plana se dejan de notar las escamas marginales hacia arriba y cosas así, ¿no? Para que veáis las fotos así reales, veis aquí que la careta, la nuestra, se le ve bastante rojiza, ¿no? La carey esta se ve que es jovencita porque todavía conserva el borde aserrado y las escamas imbricadas. La verde ya ha perdido un poquito el jaspeado ese que tiene de colores. La plana se le ve perfectamente que es muy planito el caparazón. La laúd es que es inconfundible porque es pues eso, muy dinosaurica. Y aquí tenemos las Lepidochelis, que son, como hemos dicho, más rechonchitas. De las 7 especies, en España tenemos 5, ¿vale? Realmente solo 3 de ellas son así más frecuentes. La más frecuente es la boba o cabezona, que es la única que anida aquí. Y luego en zonas de alimentación estarían la laúd y la carey, o sea, y la verde. La carey se ve un poquito menos y la olivácea es solo algo marginal, esporádico. Para distinguir a las tortugas, perdona, que me sale de vez en cuando eso, ya. Lo que hacemos es fijarnos en además de los colores, que a veces no se ven muy bien, lo que sí es fiable son los escudos. Si contamos los escudos costales, tanto la verde como la carey tienen 4. 1, 2, 3, 4. Espera, si queréis vuelvo aquí para que lo veáis mejor. Mira. La carey tiene 1, 2, 3. La verde tiene 1, 2, 3, 4. La carey también 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y luego la boba y la plana tienen 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Uy, no, 4. 5 es la Kempi, perdonad. La plana son 4 también, como la carey y la verde. La Kempi y la boba tienen 5. Y luego la olivácea y la Kempi, que hemos dicho que son muy parecidas, se distingue porque la olivácea suele tener entre 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Y luego también nos fijamos en las escamas prefrontales, las que hay entre los ojitos. La verde y la carey, que hemos dicho que tienen 4 escudos costales, se distinguen en que la verde tiene 2 escamas prefrontales y la carey 4. Y la boba también tiene 4 escamas prefrontales, pero tiene 5 escudos. Y aquí para que distingáis a las bebés, que también se distinguen más o menos bien, la laúd se le ve claramente las quillas longitudinales blanquitas. La tortuga verde, que cuando es pequeñita tiene el caparazón más azulito y abajo son muy blanquitas, pero si las contamos los escudos tienen 1, 2, 3, 4 escudos. La carey también tiene 4 escudos, 1, 2, 3, 4, pero es más color cafecito. Y la tortuga boba, que se parece un poquito a la carey en color,
tiene los 5 escudos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y además se le ve muy bien aquí la línea central que os he dicho que está como si fuera una espina, ¿no? O sea, más elevada, una crestita, una cresta central. Y luego la olivácea, pues tiene 7 escuditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escuditos y es más gris, oscura. Son bastante fáciles de identificar. Entonces, ya una tablita así comparativa, pues las he ordenado de menor a mayor tamaño. La olivácea 50 kilos, 70 centímetros, después la carey con 70 kilos, 80 centímetros, y la boba ya pesa 100 kilos y mide casi 1 metro. La verde 200 kilos, 1,5 metros, y la laúd llega hasta 600 kilos y 2,5 o 3 metros. O sea, es bastante grandota. Luego, cada una, todas comen un poco de todo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que siempre están especializados en algo. La olivácea está más especializada en crustáceos, la carey en esponjas, por eso está más en arrecifes de coral. La boba está especializada en moluscos, la verde en pastos, por eso las vemos en praderas submarinas, y la laúd come medusas, por eso se distribuye más en zonas más frías. La huella que dejan está muy relacionada con el tamaño que tienen, la huella que dejan en la arena. Las 3 más pequeñitas, olivácea, carey y boba, al ser más pequeñas, pueden alternar las aletas al andar y entonces dejan una huella asimétrica. Sin embargo, la verde y la laúd, que pesan más, tienen que avanzar con las 2 aletas a la vez y la huella es simétrica. ¿Vale? Aquí os he puesto una fotillo que me llamó la atención por los cráneos, que no respeta el orden de tamaños. En la laúd sí es la más grande, pero la siguiente en tamaño, en este caso, es la boba en vez de la verde. Fijaros la verde, el tamaño del cráneo, y eso que es la segunda más grande. Pero la boba, como hemos dicho, la llaman también cabezona por algo, y es que tiene mucha cabeza. Y la olivácea, que hemos dicho que era de las más pequeñitas junto a la Kempi, fijaros que también tiene bastante cabeza. ¿Y esto qué es? Pues esto es la boca de una laúd. Esas espículas que tiene ahí las usa pues para la alimentación que tiene de medusas, ¿no? Cada especie se adapta a su alimentación, ¿no? Y tiene características típicas, pues la carey para comer en arrecifes pues tiene un piquito y la baula, perdón, si digo baula es que me sale mejor que laúd. Tiene pues las típicas papilas que se llaman o espículas córneas, que en realidad la tienen todas las especies. Todas las especies de tortugas marinas tienen un esófago lleno de estas espículas. Bueno, esta foto sale cubierta de petróleo, por desgracia. Y lo que hacen es que están orientadas al estómago para evitar que regurgiten hacia afuera la comida, ¿no? Porque cuando ellos ingieren el alimento tienen que expulsar el agua. Entonces, para que no se vaya la comida y se vaya solo el agua, están estas espículas. Y también para cuando se sumergen en profundidad, para que la diferencia de presión no haga que salga hacia afuera la comida. Lo único que en la laúd, pues lo especial es que además del esófago la tienen también en la boca por el tema de las medusas. Y luego una curiosidad de por qué una tortuga puede llegar a pesar 600 kilos si solo se alimenta de medusas. Y es que lo que hace es que tiene preferencia por las medusas grandotas, como por ejemplo esta medusa melena de león, que es la mayor medusa que existe, que tiene hasta 2 metros de diámetro de la umbrela y unos 20 metros de tentáculos alguna vez. Entonces, claro, alimentándose de estas medusas, pues ya es más normal que sean más grandotas las baulas. Y relacionado con la alimentación también tenemos lo que es el biofouling o bioincrustación, que esto es que los plásticos, cuando están en el mar, son, digamos, una fuente de alimento, porque lo que hacen es retener un montón de partículas biológicas de microbios, algas, plantas, animales, lo que se llama bioincrustación. Y entonces las tortugas, según un estudio de la Universidad de Florida, responden exactamente igual al plástico que al alimento.
porque ellas hemos dicho que buscan el alimento con el olfato y entonces les huele igual el plástico. No es la típica imagen que tenemos de que una tortuga confunde las bolsas de plástico con las medusas, sino que ellas comen cualquier tipo de plástico. Se calculó en 2015 que la mitad de las tortugas comían plástico y es precisamente por eso, porque las confunden como si fueran comida, pero no visualmente, sino olfativamente. Y por último, deciros que tienen dimorfismo sexual, lo notamos en la cola, que la hembra la tiene muy cortita y el macho la tiene más grande. Y mi parte ya ha terminado, así que doy paso con Carmen. Carmen, no se te oye. A ver, ¿ahora? Perdón, Sí, ahora sí. estaba silenciada. Ahora sí. Vale, pues yo voy a hablaros un poquito del ciclo de vida. Ahora que ya sabemos un poco sobre las especies que hay y sobre la biología de las tortugas, pues hablaros un poco de cómo es su ciclo vital. Y bueno, como nunca se sabe qué es antes, si el huevo o la gallina, bueno, yo he decidido empezar por los huevos, ¿vale? Pero bueno, que lo que ha dicho Sara, ¿no? Las tortugas salen a anidar de noche, con lo cual van a cavar los nidos, ¿no? Y van a poner un número de huevos bastante grande. ¿Por qué ponen tantos huevos? Que está más o menos estimado en 100 huevos, pero según la especie cambia, ¿no? En la tortuga boba son entre 70 y 120. ¿Y por qué tantos? Pues porque es la técnica que ellas tienen de supervivencia. Las tortugas no tienen ningún tipo de cuidado parental, entonces lo que hacen es tener muchos huevos, poner muchos y alguna sobrevivirá, ¿no? Y el proceso de incubación es muy importante porque además de que son totalmente susceptibles a todo tipo de depredadores, también influye lo que ha comentado Sara de la temperatura, que si las temperaturas son más altas van a haber más hembras y si las temperaturas son más bajas, más machos, con lo cual por el cambio climático, como luego explicaré un poquito más, puede ser un gran problema en el futuro. Después de un periodo de incubación que suele variar entre 50 y 70 días, aproximadamente 2 meses, las tortugas eclosionan. Y al eclosionar hacen un esfuerzo común, es un esfuerzo de equipo en emerger, ¿no? Van eclosionando, con el piquito que ha comentado Sara, rompen el huevo y poco a poco las de arriba van escarbando la arena que va cayendo y poco a poco van subiendo hasta que emergen, con lo cual para ellas es muy importante eclosionar más o menos a la misma vez que sus hermanas, porque si no se pueden quedar atrapadas en el nido y no salir nunca. Aquí, por ejemplo, os he puesto no sé si lo veis aquí, de Secrets from the Nest. Ese es un documental que simplemente os lo quería poner porque a mí me parece súper bonito, donde se grabó por primera vez la eclosión de un nido, ¿no? Pusieron un cristal y se puede observar perfectamente cómo poco a poco van saliendo, y lo cual es un proceso que puede durar hasta 2-3 días desde que eclosionan hasta que emergen. Y cuando emergen, nacen en un estado completo de frenesí, lo que se denomina frenzy state. ¿Por qué es esto? Pues porque la naturaleza es sabia, entonces con el vitelo que ha comentado Sara que tenían, tienen la energía suficiente para tener energía sin comer durante 48 horas aproximadamente, para alejarse lo más posible de la costa, porque es donde más depredadores va a haber, ¿no? Entonces ese es su único mecanismo de defensa, el nadar lo antes posible lejos de la costa y el eclosionar de noche, que suelen, igual que las madres anidan de noche, normalmente los tortuguillos suelen eclosionar cuando las temperaturas son bajas, con lo cual suele ser al atardecer o justo antes del amanecer. Entonces, bueno, así es como intentan evitar ser depredadas, pero la verdad es que la supervivencia es súper baja. De hecho, en los primeros días se estima que 1 de cada 100 sobrevive, y a adulta que solo llega 1 de cada 1000. Por eso, quizá a priori puede parecer que pone muchísimos huevos, pero es que cuando te das cuenta de las que llegan a adultas, pues se entiende, ¿no?
Y bueno, cuando entran en el mar, entran en lo que se denomina los años perdidos. ¿Por qué se llaman años perdidos? Pues simplemente porque todos los científicos al principio no tenían ni idea de qué pasaba en estos años, ni a dónde iban, ni qué hacían, ni nada. Pero poco a poco la ciencia avanza y ya, bueno, claro, es que al principio, imaginaros cómo puedes saber a dónde van unos animales tan pequeños con unas tasas de depredación tan altas. Entonces, si les pones un satélite, casi seguro, bueno, es una pérdida económica brutal y encima puede que le estés deformando el caparazón y que la tortuga no sobreviva por ponérselo. Pero bueno, como he dicho, la ciencia avanza y entonces se han descubierto métodos de ponerles pequeños satélites que se desprenden a cierto tiempo y con eso se ha visto que aunque sí que es verdad que se dejan llevar por las corrientes, porque bueno, al fin y al cabo tienen el tamaño que tienen, pero que también hay una dispersión activa. O sea, que hay como una dirección que toman. Todavía están investigando bastante sobre el tema, pero bueno, es interesante saber que no se dejan arrastrar y ya, ¿no? Bueno, aquí el proceso de eclosión. Y luego cuando ya crecen un poco, hacen la migración a áreas de alimentación, que como bien ha dicho Sara, va a depender mucho de la especie de tortuga, ¿no? Las tortugas laúd, que se suelen alimentar sobre todo de medusas, pues van a ir a zonas frías del Atlántico normalmente, mientras que, por ejemplo, la tortuga carey va a estar en arrecifes de coral, porque se alimentan sobre todo de esponjas, ¿no? Entonces, estas migraciones van a depender mucho de su alimentación. Y van a estar en estas áreas de alimentación hasta que maduren sexualmente, lo cual también depende mucho de la especie, incluso de las poblaciones. Por eso aquí en esta imagen ponen números de cuándo migran y tal, pero yo recomiendo tomarlos con cautela porque realmente varía mucho, mucho una especie. La tortuga boba, por ejemplo, puede tardar en la madurez sexual de 10 a 39 años y luego, por ejemplo, la tortuga olivácea normalmente son 15 y la verde son de 25 a 30, entonces varían muchísimo según la especie. Pero una vez que maduran se van a ir a las zonas de apareamiento y cuando termine el apareamiento volverán a estas zonas de alimentación. En estas zonas de apareamiento son zonas que están normalmente cerca de las playas de anidación, ¿no? Y suelen hacerlo dependiendo de la especie, cada uno, en el caso de la olivácea, o cada 2 o 3 años, como por ejemplo la boba que anida en nuestras playas, ¿no? Entonces, una vez que hacen la migración de apareamiento, van a estar buscando machos, sobre todo las hembras, bueno, obviamente las hembras, y ellos intentan aparearse con el máximo número de machos posibles. ¿Por qué? Porque tienen un órgano interno que se llama espermateca que les permite acumular esperma. Y es más, les permite fecundar los huevos de un mismo nido de diferentes machos, con lo cual en un mismo nido las tortuguitas que nazcan pueden tener diferentes padres. Una vez que van a la playa a poner los huevos, que como digo suele ser de noche, hay algún caso donde es de día, como por ejemplo en las Seychelles, pero por lo general en casi todas las playas es de noche. Bueno, van a volver al mar a intentar reproducirse con otro macho. Si no lo encuentran, pues tienen ese esperma de la espermateca y pueden fecundar los huevos y volver a ir a la playa. Normalmente entre una puesta en la playa y otra pasan como 14 días, 2 semanas, y la boba son 14 a 18 días. Y bueno, pues eso, van a ir y volver durante la temporada de anidación, incluso en algunas especies hasta 11 veces, como en la verde. En la boba son de 3 a 6. Y luego ya pues termina la temporada de anidación y se van a las zonas de alimentación. Los machos, como ha dicho Sara, no salen nunca del agua, excepto en las playas como por ejemplo la de Hawái, que esos son casos excepcionales. Luego otra característica de la anidación es lo fieles que son a las playas. Esto probablemente muchos lo hayáis oído, que las tortugas son fieles a la playa donde nacieron, lo cual, como vamos a ver, es muy interesante para los eventos de anidación que estamos teniendo ahora en el Mediterráneo. Y bueno, cuando la tortuga anida, así brevemente para contaros cómo es el proceso de anidación, las tortugas emergen, que se considera hasta que dejan de tocar el mar, y cuando llegan a la zona donde quieren hacer el nido, con las 4 aletas limpian la zona, básicamente,
porque ahí van a hacer el nido y utilizan las 4 aletas. Las de atrás se mueven, de hecho, muy gracioso, como un parabrisas. Y luego cavan la cámara donde van a poner los huevos, que ya os contará Sara la forma que tiene y que varía también un poco en función de la especie. Y para eso utilizan solo las aletas traseras, una cada vez, alternándolas, como, no sé, espero que veáis en este vídeo, y van utilizando una y otra, ¿no? Y una vez que han limpiado la zona, van a poner los huevos, que más o menos es un proceso que varía en función de la especie, pero alrededor de 15 minutos, y cuando ya los han puesto, pues cubren la cámara y camuflan. Este proceso es muy importante, el paso de camuflar, porque es lo que les va a prevenir de los depredadores. Es la única medida que tienen, esconder bien el nido para que los depredadores no se coman los huevos, y después regresan al mar. De nuevo, es un proceso que varía muchísimo de una especie a otra. En las tortugas verdes puedes tirarte 2 horas y media esperando a que la tortuga ponga los huevos, y las tortugas oliváceas, por ejemplo, en 40 minutos como mucho ya se están yendo. Entonces, bueno, varía mucho en función de la especie. Y otro factor importante es que, aunque todas las tortugas son capaces de anidar en solitario, es decir, las hembras por su cuenta suben a la playa, ponen el nido y se van, hay 2 especies, que son las del género Lepidochelis, que son la Kempi y la olivácea, que son capaces de hacerlo también en arribada. ¿Esto qué es? Pues es un fenómeno masivo donde las hembras se sincronizan para anidar durante 3 a 5 días, todas a la vez en la misma playa. Es un fenómeno que solo ocurre en unas pocas playas de todo el mundo, y la verdad es que es alucinante. Yo he tenido la suerte de trabajar en una playa de arribada, y es que no son 10, 20 tortugas, son miles, e incluso en algunas playas cientos de miles. De hecho, en Costa Rica, es la mayor playa, que es Ostional, de arribada, albergó una vez una arribada de 500.000 tortugas en 5 días, para que os hagáis una idea de la cantidad de tortugas. Y bueno, esta estrategia evolutiva pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Por una parte, va a haber más depredadores, eso es verdad, pero por muchos depredadores que haya, va a ser imposible que se coman a todas las tortugas que salgan, porque obviamente si las tortugas anidan a la vez, los tortuguitos más o menos saldrán a la vez, con lo cual, aunque se coman a muchísimos, porque es verdad que en las playas de arribada hay más depredadores, porque hay más comida, es que es imposible que se coman a todas, entonces es por saturación. Y luego, además, otra gran ventaja es que para el apareamiento tienen más machos disponibles, porque no solo se congregan en la playa las hembras, sino que en la costa también hay miles de machos, bueno, y cientos de miles, dependiendo de la playa, disponibles, con lo cual la variabilidad genética es mucho mayor. Pero bueno, también tiene sus cosas negativas. A veces las playas donde anidan son muy pequeñas, por ejemplo en la que estaba yo eran 800 metros, y es que físicamente no caben tantos nidos, con lo cual a veces algunas tortugas destruyen las de otras. Y bueno, aquí tengo un vídeo también de cómo una tortuga está cavando la cámara para poner sus huevos, y se ve cómo va sacando huevos de otra tortuga que previamente los puso, y están ahí todos los buitres esperando para comérselos, ¿no? Entonces, las propias tortugas destruyen los nidos, y además la temperatura de la playa con tanto nido va a aumentar, y también va a haber muchas más bacterias, por lo cual realmente el éxito de eclosión y de emergencia es mucho menor. Pero de nuevo, como son tantas, de momento esta estrategia se ha mantenido en el tiempo. Y bueno, ¿por qué, así para hablaros un poco, por qué estamos hablando tanto de las tortugas, por qué os estamos contando todo este rollo? Pues no solo porque nos encantan a Sara y a mí, sino porque la verdad es que estos animales son súper importantes, son lo que se denomina una especie clave, porque tienen un rol ecológico súper determinante. Como ha dicho Sara, tienen diferentes alimentaciones. Por ejemplo, la verde, que se alimenta de pastos, va a controlar que los pastos no crezcan y que dejen entrar la luz, por lo cual no se va a producir la eutrofización, que es cuando se quedan sin oxígeno. O, por ejemplo, las tortugas laúd, que comen esas medusas gigantes, a veces son el único depredador que tienen esas medusas, con lo cual van a mantener a las poblaciones de medusas a raya.
Entonces, bueno, son muy importantes para la red trófica y también son una fuente de nutrientes y son parte del ciclo de carbono, no solo cuando mueren ellas, sino con los huevos y con los tortuguillos en sí, porque en el fondo, bueno, sí da mucha pena ver que, por ejemplo, un mapache es carbono unido y se lo come, pero en el fondo, bueno, pues es el ciclo de la vida, ¿no? Y también, bueno, aparte de su función ecológica, son especies bandera, que en conservación es lo que llamamos a las especies icónicas y carismáticas que nos sirven para cuidar de un poco de todo el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, un caso muy ejemplar en España es el lince. Es muchísimo más fácil concienciar a través del lince de que tenemos que cuidar Doñana, por ejemplo, que a través de una lagartija, por ejemplo. Entonces, pues a las tortugas les pasa eso, son súper carismáticas y la gente hace que se preocupe. Y encima son especies paraguas. ¿Esto qué quiere decir? Que van a albergar a las otras, en el sentido de que si tú para proteger a una tortuga tienes que proteger el medio marino y indirectamente vas a estar protegiendo pues, a todo tipo de animales marinos, ¿no? Peces, mamíferos marinos, etc. Luego también importante es el valor cultural, que bueno, a nosotros nos gustan, pero quizá aquí en España no lo tenemos tan integrado el valor cultural de las tortugas, pero hay muchas comunidades costeras en todo el mundo que son parte de súper arraigada de su cultura. De hecho, estos son unas pinturas que había en la isla de Pascua, en Chile, que tienen cientos de años. Y luego hay comunidades como por ejemplo en Tortuguero, en Costa Rica, donde toda la cultura ha girado alrededor de las tortugas, ¿no? Primero porque se las comían y ahora más a través del ecoturismo. Y eso es muy importante porque, bueno, siempre hay que mirar el valor económico de las cosas, porque nos guste o no, así es como se mueve el mundo. Y a mí me gusta mucho este estudio que he puesto aquí, que se llama Monitox, que básicamente analizó 18 comunidades que vivían de las tortugas y que algunas lo hacían de manera directa, comiéndose los huevos, comiéndose la carne, y otras de manera indirecta a través del ecoturismo. Y descubrieron que las tortugas generan 3 veces más de recurso económico vivas que muertas. Pero aún así siguen súper amenazadas. Todas las especies que están hoy en día, las que se extinguieron lamentablemente, pues ya no fue culpa nuestra, fueron hace miles de años, pero todas las especies que están hoy en día de tortugas están amenazadas en cierto nivel, desde vulnerable a en peligro crítico, según la lista roja, que algunos estaréis familiarizados con ella, que es la que determina si un animal está en peligro o no. Por ejemplo, los humanos somos least concern, en plan preocupación la menor, ¿no? Porque obviamente estamos por todos lados, ¿no? Como he dicho, las tortugas sobrevive 1 de cada 1000 adulta y es que tienen muchas amenazas. Entre ellas, las que están así causadas un poquito más por nosotros serían la pesca o bycatch. La pesca incidental es que es cuando, aunque las tortugas no sean la especie objetivo, pues caen en las redes, sobre todo con métodos poco selectivos como puede ser la pesca de arrastre, que es súper destructiva, que básicamente va pasando por todo el fondo y se lleva todo lo que pilla y destruye todo el hábitat y altera muchísimo las redes tróficas. Y bueno, las tortugas por suerte no suelen ser tanto especie objetivo, pero en el caso de los tiburones sí que es un gran problema y casi todas las especies de tiburones están en grave peligro actualmente. Y bueno, ¿por qué hacen este tipo de pesca si es tan dañina? Pues sobre todo para capturar cosas que no puedes hacerlo de manera selectiva, como por ejemplo las gambas. En este ejemplo, mira, se ve claramente todo lo que cogen es para conseguir estos cubos de aquí y todo esto serían descartes. Y aquí, como veis, una tortuga, ¿no? Las tortugas, como por suerte pueden respirar en el aire, pues a veces sobreviven, pero otras muchas especies como tiburones o otros tipos de peces, pues ahí se quedan, ¿no? Entonces, siempre es muy importante saber de dónde viene lo que estamos consumiendo y ser conscientes, ¿no? A la hora de elegirlo, saber el precio que tiene, ¿no? Y luego está el saqueo. El saqueo que puede ser ya bien sea para el caparazón, en el caso de la carey, porque como veis es muy bonito, es así como ámbar y jaspeado, o para la carne, que sobre todo es en la tortuga verde,
Y los huevos porque está la tradición de que son afrodisíacos, aunque eso no está demostrado. Lo que sí que está demostrado es que tanto huevos como carne de tortugas tienen un alto contenido en metales pesados. Y bueno, no sé si alguno os sonará lo típico de la peineta aquí en España, porque quizá en Latinoamérica sí se ven más pulseras así, pero que ahora mismo es ilegal. Pero en España, yo por ejemplo, sí que me sonaba antes de empezar con tortugas ver este tipo de peinetas de carey y no tenía ni idea de que venían de un animal que encima está en peligro crítico, ¿no? Y luego pues el desarrollo costero, que quizá en España sea uno de los mayores peligros que tenemos junto a la pesca, ¿no? El claro ejemplo es la manga, ¿no? Todos conocemos o casi todos conocemos cómo ha crecido urbanísticamente y bueno, es que no tiene nada que ver de cómo era unos años. Y pues todos estos edificios lo que están haciendo es comerse espacio en las playas de anidación y también pues a eso hay que añadir los dragados que se hacen en el mar, el tráfico marítimo, que en las colisiones, esto es una playa que anidó en las tortugas, bueno, anidó, que apareció en las playas que nosotros monitoreábamos cuando yo estaba trabajando en Costa Rica y que tenía el caparazón pues de probablemente un golpe con un bote, ¿no? Y bueno, como ha dicho Sara, las luces son una mala influencia tanto para las tortuguitas como para las madres. De hecho, pueden hacer que aborten el nido y que se vuelvan a la playa, ¿no? Y bueno, el gran protagonista de los últimos años, ¿no? El plástico, creo que todos sabemos lo malo que es. Se estima que más de 1000 tortugas mueren al año y esto es una gran subestimación, porque hay que tener en cuenta que solamente se registran las tortugas que primero que llegan a la playa y que haya alguien para registrarlo. Y luego que haya un equipo que determine que la muerte ha sido por plástico. Que en la mayoría de playas que se trabaja con tortugas, teniendo en cuenta que tienen una distribución mundial, en la mayoría de playas no se cuenta con los medios como para hacer una autopsia y decir esta tortuga ha muerto por plástico, ¿no? Entonces es una gran subestimación. Y gran parte de este plástico proviene de redes de pesca, por lo cual no solamente la pesca afecta en el sentido que las captura, sino de todos los descartes de las redes y de los anzuelos, etcétera, que se quedan a la deriva, sobre todo las redes en el mar y las líneas de pesca, y como en este caso con este tortuguillo. La polución química, antes Sara ha puesto el perfecto ejemplo de, por ejemplo, el petróleo, ¿no? De lo que cómo puede afectar a las tortugas, y la contaminación lumínica, que como hemos dicho, las tortugas van a intentar cuando nacen, ir al punto más luminoso, que idílicamente serían las playas, pero en nuestras playas realmente hay un montón de luz artificial, con lo cual se van a ir en la otra dirección. Y si ya lo tenían difícil, pues imagina si se equivocan de lado, ¿no? Y por último, el calentamiento global, que los eventos extremos, pues ¿qué hacen? Están inundando nidos, con lo cual no eclosionan, también se están perdiendo playas de anidación con la subida del nivel del mar, se están generando muchas más hembras, como ha dicho Sara. De hecho, este estudio es muy interesante, que se hizo hace unos poquitos años en Australia, en la mayor playa de anidación del mundo para tortuga verde, se vio que el 99% de los huevos que se estaban generando, bueno, de las tortuguitas eran hembras. Os podéis imaginar esto en un futuro, pues probablemente sea una de las grandes causas de la disminución de las tortugas, ¿no? Y también la acidificación de los océanos a causa del calentamiento global, que puede hacer que se degraden hábitats como los arrecifes, que como hemos comentado, pues son vitales para la tortuga carey, que se alimenta de esponjas en arrecifes de coral. Y bueno, que después de todo, para no ponerlo tan fatalista, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Bueno, pues primero lo obvio, ¿no? Ni consumir productos de tortugas y denunciarlos cuando se ve que se venden, ¿no? Esto quizá en España pues no es tan común, por lo menos ahora. Sí que es verdad que en el pasado se consumía tortuga, porque a mí mi abuela me ha llegado a decir que ya recordaba que se comía sopa de tortuga. Quizás gracias a Dios es una práctica que ya no tenemos aquí, pero bueno, en otros países sí, y es un proceso lento, porque ya he dicho que también va arraigado en parte a la cultura, entonces no es algo que sea de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues una iniciativa que a mí me gusta mucho es esta, que se llama Too Rare to Wear, en la que te ayuda a distinguir el carey falso del carey real. Pues si algún día vais de vacaciones al Caribe o Asia, no estéis comprando sin querer o sin ni siquiera saberlo un producto que viene de un animal que está en peligro de extinción, ¿no?
y bueno, y denunciar eso a la venta, que a día de hoy en páginas de segunda mano, y esto pasa en España, que yo lo denuncio y no hacen ni caso, pero sigue pasando, encuentras fácil Carey. En teoría no se debería poder. Y luego, pues sí, apoyar a las legislaciones ambientales, eso es muy importante, y exigir que los políticos lo incluyan en su agenda, porque aunque el cambio personal es súper importante, también hay que exigir cambios más generales, como por ejemplo el que en teoría hace Europa en 2021 de prohibir los plásticos de un solo uso, que yo por lo que tengo entendido todavía no está totalmente implementado, pero bueno, que son pasos que vamos dando adelante, ¿no? Si estáis en la playa, sobre todo en época de anidación, o si vivís en la playa, si tenéis la suerte de vivir en la playa, pues no usar luces blancas, intentar usar luces rojas, que son menos dañinas, y en general consumir de manera consciente, ¿no? Tanto alimentos como, bueno, esto vale para la carne y para el pescado y todo, pero en este tema que nos concierne, pues el pescado, saber de dónde viene. Si viene de pesca de arrastre, pues ser consciente. Yo, por ejemplo, intento no comerlo. Obviamente, pues esto es decisión de cada uno, ¿no? Pero bueno, no hace falta hacerlo todo perfecto, pero ser conscientes de qué podemos mejorar. Y en el tema de materiales igual, todo el mundo puede tener una botella o utilizar una bolsa reutilizable en vez de una bolsa de plástico, no comprar empaquetados y tal. O sea, son pequeños cambios que podemos dar todos y luego pues un poco de conciencia social, ¿no? Esto es una foto que tomé yo este pasado verano cuando estábamos haciendo los censos de tortugas, que se veía más basura que tortugas, lamentablemente. Y bueno, esto es una realidad que vivimos día a día y yo creo que con un poco de concienciación se puede solucionar. Y por supuesto, bueno, divulgar, informarnos y divulgar todo lo que sabéis de tortugas o sobre otros animales en temas ambientales, pues divulgarlo para llegar a cuanta más gente posible mejor. Apoyar el ecoturismo, hacer voluntariados, apoyo a proyectos de investigación, pues un poquito como hacemos con ANSE, ¿no? Hay proyectos por todo el mundo, pero bueno, local está genial y si te vas por ahí, pues también quizá planear las vacaciones en un sitio que tenga ecoturismo, por ejemplo. Bueno, y aquí simplemente os quería poner unos cuantos recursos por si os interesan, porque a mí me gustan mucho, ¿no? Hay, por ejemplo, una revista que suele salir todos los años y suele estar online, que se llama SWOT, que habla un poco sobre cómo están las poblaciones a nivel global de todas las especies y también cuentan un poquito cosas interesantes de proyectos, los avances que hay y tal. La campaña que os decía para distinguir el carey, luego la Sociedad Internacional de Tortugas, que todos los años suele hacer un simposio. Estos años, como tenemos el tema del COVID, no son presenciales, pero creo que a lo mejor los hacen online, así que os animo por si os interesa. Y luego pues un par de páginas web, por ejemplo esta, pues si hacéis una foto de una tortuga, si tenéis la suerte de hacer una foto de la tortuga en el mar, son capaces de identificarlo según el patrón de las escamas de la cara. Y luego pues hay campañas muy chulas en países de Latinoamérica, como esta impulsada por Crema, pues para bajar el tema del saqueo de huevos de tortugas, ¿no? Y bueno, ya ahora que os he contado ya un poco más sobre las tortugas, pues vamos a meternos en lo de la anidación que nos concierne, ¿no? Del Levante español. Realmente no hemos metido la de Canarias porque a pesar de que ha habido algunos eventos en Canarias, actualmente no hay y han sido muy esporádicos. Creo que hace unos años anidaron un par de laúd, pero no es como algo establecido, ¿no? Entonces nos hemos centrado en el Levante español. El primer registro histórico se dio en La Manga en 1870, cuando todavía no había ningún edificio ni nada, ¿no? Así para que entendáis un poquito, he puesto en verde los eventos que se registraron que se sabe que hubo nido, y en naranja los que no se sabe si hubo o no, y en rojo, que ahora os enseñaré otros, los que se sabe que la tortuga se fue sin anidar, porque se asustó o por lo que sea. De todas formas, tenéis más información sobre esto y encima está actualizada en la página de Careta a la Vista, que tienes ahí información de cada evento, quién lo registró, qué se vio, si se vio la tortuga, si se vio la tortuguita, si se vio el rastro, ¿no? Ahí viene todo. Bueno, llama la atención que en el 2006 fue el primer año que ya tuvimos 2 nidos, que bueno, quizás si alguien se ha conectado desde Latinoamérica le hará gracia que nos parezca 2 nidos mucho, pero bueno, es verdad que esto es algo nuevo y que es un proceso que estamos viendo que va más, ¿no?
Y bueno, de hecho en 2014 se vio por primera vez 6 nidos en vez de 1 o 2. Aquí estos simbolitos de asterisco que he puesto son los nidos donde ya se cogió parte del nido para incubarlo y, en diferentes o bien centros de recuperación o bien acuariums, para luego soltarlas, ¿no? Entonces ya aquí, como esto indica que ya había un poco un proyecto en marcha de controlar los nidos que había y de monitorearlos, ¿no? Llama la atención en Ibiza, por ejemplo, en 2015, que hubo 3 eventos y aunque bueno, no se puede saber seguro, no se sabe si la tortuga puso, y si os fijáis en las fechas, fueron el 3, el 4 y el 5. Pues quizá probablemente esto fuera la misma tortuga, que se asustó, y normalmente si se asustan vuelven al mar y lo intentan esa misma noche o en las noches posteriores. Obviamente sin marcas no se puede saber si era la misma tortuga o no, pero es probable. Y también, bueno, destaca en 2016 la de la playa de Castelldefels, porque la tortuga se fue y fue por una fiesta. Entonces, bueno, nos hace tomar un poco de conciencia a la hora de en verano, de que sí, que a todo el mundo nos gusta estar en la playa, pero si estás en una zona de anidación, pues quizá no estar con música alta o con luces, ¿no? Y luego también llama la atención las de Palmeres de Valencia y la de Cuevas de Almanzora, porque era la misma tortuga. En el primer evento anidó, la pudieron marcar y luego vieron que anidó, bueno, lo intentó, pero no lo consiguió en Almería. Y bueno, también es curioso que en 2017 todos estos eventos, ¿no? 13 eventos, de los cuales solo uno se registró que tenía éxito, que es el de Peñíscola, con lo cual, bueno, pues darnos cuenta de lo susceptibles que son a irse sin anidar, ¿no? El cuidado que tenemos que tener. Los últimos años son buenísimos, como se puede ver aquí. Destaca aquí Cal Arturo, que sé que algunos de vosotros estuvisteis custodiando el nido en Cal Blanque en 2019 y que pudimos liberar las tortuguitas el año pasado, después de un año del proyecto de Head Starting. Y bueno, el 2020, que diga, el que tuvimos en La Manga, y para cerrar la temporada el de Cal Negre, que fue una grata sorpresa, ¿no? En total hemos tenido 32 eventos exitosos de 79 avistamientos. Y bueno, aunque es verdad que hay que tener en cuenta que se ha aumentado muchísimo el monitoreo y bueno, pues precisamente por eso están los voluntariados que hacemos todos cada verano y que ojalá que se apunte más gente, pero bueno, sí que tenemos una tendencia ascendente. Entonces, bueno, se plantea la duda de si estamos ante un proyecto de colonización. Pues este artículo que salió en 2018 sugiere que sí, que probablemente estemos ante eso. Todavía es pronto para decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que las tortugas que anidan en nuestras playas, aunque por lo general vienen del Atlántico, también hay algunas del Mediterráneo, aunque ellas no tengan como playa principal las playas del Levante español, sí que es verdad que a la hora de poner los huevos, las tortuguitas que nazcan por esta filopatria que os comentaba, van a tener como playa principal de anidación nuestras playas del Levante. Y bueno, así un poco por si os interesa colaborar o por saber qué organizaciones hay actualmente, así he puesto algunas porque son muchísimas y además aquí participan también ayuntamientos y universidades, que no me he puesto a meterlas porque es que ya si no iba a ser demasiado, pero bueno, que sepáis que a día de hoy las que están con el circulito rojo son las que están haciendo el programa de Head Starting, que para los que no lo sepáis es cuando cogemos las tortugas y las tenemos en cautividad durante un periodo de tiempo suficiente como para que crezcan y no sean tan susceptibles a la depredación. Normalmente suele ser como un año, ¿no? Entonces, bueno, se está haciendo este Head Starting en el CRAM de Cataluña, en el Oceanographic de Valencia, en el LIMIA, en Baleares. La Fundación Palma Aquarium sé que hace años tenía, hasta el año pasado yo creo, pero de los nidos de 2020 creo que no están haciendo Head Starting. En Murcia tenemos el Centro de Recuperación del Valle y en Andalucía el CECMA y el Aquarium de Sevilla. Luego, aparte, pues destacan algunas organizaciones por el tema del monitoreo, como Xaloc, que tiene el campamento Tortuga todos los años, donde normalmente custodian los nidos que se quedan en la playa. ANSEC, bueno, obviamente todos conocemos. Equinac, por ejemplo, reporta normalmente varamientos de tortugas muertas y también de delfines.
Y bueno, me podría meter un poco en todas, pero ya si queréis más información os la doy ya en profundidad por privado, porque bueno, si no, no acabamos nunca. Y en Canarias simplemente que sepáis que aunque ahora no tienen ningún proyecto de Head Starting, sí que tuvieron un proyecto de reintroducción de tortugas que venían de Cabo Verde en el pasado, pero actualmente solo hay centros de recuperación, que está el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y el Centro de Recuperación y Conservación de Tortugas Marinas. Y bueno, la buena noticia es que aunque el Head Starting sea algo que está todavía muy en debate, porque al fin y al cabo es meternos en el proceso natural de las tortugas, coger a los tortuguitos y llevárnoslos a unas tanques donde los vamos a estar alimentando y tal, sí que lo bueno es que se está viendo que de las que se están produciendo en el Levante, la supervivencia es muy alta. De hecho, este artículo de Sara Ávalo es muy interesante, que dice que más del 90% sobrevive el primer año, ¿no? Y bueno, ya así más en Murcia, simplemente no me voy a poner a leer todas, yo creo que muchos las conocéis de sobra, aquí estamos los de ANSE, pero que hay muchas organizaciones que patrullan las playas, lo cual es genial, porque realmente la tortuga puede anidar en cualquier lado. O sea, hemos visto desde Andalucía hasta Cataluña. Entonces, cuanta más gente tengamos por toda la costa murciana y todas las costas de las otras comunidades autónomas, pues mejor, menos rastros pasan desapercibidos, ¿no? Y bueno, voy a dejar paso con esto dejo paso a Sara, que os va a contar un poquito qué hacer si vemos un rastro, ¿no? Y un poquito cómo se trabaja. A ver, ya creo que ahí. Listo, ¿no? Sí, voy. Vale, pues nada, ahora que sabemos ya un poquito cómo podemos colaborar, en qué asociaciones podemos hacer voluntariado, pues tenemos que saber también cómo tenemos que actuar, ¿no? Lo primero, cuando hacemos un voluntariado, lo normal es que hagamos paseos por la playa, por el día o por la noche. Si lo hacemos por la noche, puede que además del rastro encontremos a la tortuga, ¿no? Pero principalmente lo que vamos buscando son rastros. Entonces, como vemos, el rastro se parece un poquito a una huella de un tractor, ¿vale? Y como hemos mencionado antes, en función del tamaño, la huella puede ser simétrica o asimétrica. Y también la anchura de la huella también, según la especie, pues es diferente. Entonces podemos identificar la especie también por el rastro. En el caso de España, como tenemos la tortuga boba, la huella es asimétrica, ¿vale? Y cuando encontremos el rastro, si además encontramos una tortuga, es muy importante que no la molestemos, ¿vale? Porque ya hemos dicho que son muy sensibles a las luces, a las vibraciones, a cualquier jaleo que haya por ahí cerca, ¿no? Entonces, quitarnos del ángulo de visión de la tortuga, no ponernos ni por delante ni en los lados, siempre por detrás y alejados. Cuanto más lejos posible, mejor. Y lo que tenemos que hacer es avisar al 112, ¿vale? Aquí tenemos, parte del voluntariado es poner carteles, distribuir carteles por la zona para que cualquier persona que se encuentre con un rastro o con una tortuga avise al 112, ¿vale? Y ya ahí ya viene una persona especializada a ver qué tiene que hacer, ¿no? Y en este momento, cuando llega la persona, si justo coincide que la persona que ha visto a la tortuga sabe lo que tienen que hacer, como en Latinoamérica realmente, como hay tantos nidos, casi todas las patrullas que se hacen en playa son con gente que sabe manejar. Entonces se toman medidas y se marcan a las tortugas para obtener datos sobre ellas, ¿no? Medimos el largo curvo del caparazón y el ancho curvo del caparazón y les ponemos una plaquita metálica o de plástico en la segunda escama de la aleta delantera y en el caso de la laúd, en la aleta trasera, en el pliegue de unión con el caparazón, ¿vale? Esto igual, para buscar el nido. Si hemos visto el rastro, pero no sabemos dónde está el nido, no sabemos si hay nido o no hay nido. Si no sabemos, no hacemos nada. Esto lo tiene que hacer un profesional. Tenemos que esperar a que venga la persona adecuada que tenga formación en ello, ¿vale? Lo que hay que fijarse es en el tipo de rastro, el rastro de salida del mar hacia la playa y luego el de vuelta,
son diferentes, ¿no? Entonces tienes que saber cuál es el de entrada, cuál es el de salida. En función de cuál sea, puedes saber más o menos cómo se ha colocado la tortuga para hacer la cama, ¿no? Entonces hace la cama y según lance la arena, hacia donde esté dispersa la arena, sabes cómo se ha colocado y dónde ha podido poner los huevos, ¿no? Y ya que cuando ya localizas más o menos la zona donde se pueden estar los huevos, entonces con un palo lo que hacemos es clavar el palo en la arena hasta que se hunda, ¿vale? Porque como donde está el nido, la arena está más suelta y entonces el palo se hunde. Pero igual, si no tienes experiencia, el palo puede destrozar unos cuantos huevos y sería una pena. Así que, por favor, siempre que vaya alguien especializado. Vosotros lo único que tenéis que hacer es manteneros en silencio, alejados de la tortuga, sin luces, sin fotos, sin flashes, nada de eso. Simplemente dar el aviso al 112 para que en cuanto puedan vayan a ver el nido, el rastro, la tortuga o lo que sea, ¿vale? Como hemos dicho, en el caso de Latinoamérica, que hay mucho nido, mucha tortuga, y también tienen el problema del saqueo de huevos, porque hay mucho furtivo que lo que hace es que se lleva los nidos enteros para luego venderlos. Es un problema muy serio y lo que se hace como medida de conservación es coger los nidos. Se cogen y se llevan a un vivero para protegerlos. En el caso de España, como hay muy poquitos nidos y no tenemos ese problema de furtivismo, lo que se hace es el nido tal cual está en la playa, se baliza, se protege y se vigila en el mismo sitio donde se ha puesto. A no ser que a lo mejor se haya puesto en una playa pues muy masificada con mucha gente y que haya que moverlo a una playa más tranquila, o que haya puesto el nido muy cerca del agua con riesgo de inundación y haya que moverlo, o incluso que se decida que se llevan los huevos a incubación artificial a los centros de recuperación. Pero bueno, en el caso de que haya que mover el nido, pues se espera a que la tortuga se quede en el momento de trance, ¿no? Como os ha dicho Carmen, las etapas de anidación pasan por un momento en el que se quedan en trance para poner los huevos y no se enteran mucho de lo que pasa a su alrededor. Pero también depende de la especie porque la tortuga verde es muy sensible y enseguida se asusta y se va y se va sin poner el nido, ¿vale? Entonces, si se trata de tortuga verde es mejor esperar a que termine de poner los huevos y ya cuando se vaya al mar ya volver a desenterrar el nido y coger los huevos. Aquí tengo un vídeo para que veáis cómo ponen los huevos. Como veis, cada vez que hacen un esfuerzo para poner el huevo, levantan las aletitas de atrás y salen de 2 en 2, normalmente con el líquido que sueltan. Es importante que cuando te llevas el nido, tienes que coger los huevos y también un poquito la arenita en la que están metidos esos huevos, porque tienen el liquidito que les hace falta para protegerles. Vale, y una vez que tenemos el nido, lo llevamos a vivero en el caso de que sean playas con mucha anidación, y aquí en el vivero los vigilamos constantemente. Una cosa también importante es usar guantes, siempre para tanto huevos como para neonatos, para tortuguitos chiquititos, usar guantes para no transmitirles ni enfermedades, ni productos químicos, ni nada de eso. Los nidos tenemos, cuando llevamos el nido al vivero, tenemos que hacer nosotros el nido, lo tenemos que hacer igual que lo han hecho las tortugas, tenemos que simular las mismas condiciones. La misma forma, todos los nidos de tortuga tienen forma de jarrón con un cuello que luego se agranda y en la zona más ancha es donde está la cámara con los huevos. Y tenemos que tener en cuenta la profundidad a la que lo hacen. Cada especie, según su tamaño, pues la profundidad del nido también es distinta. En el caso de la tortuga boba, más o menos son 50 centímetros de profundidad, que te tienes que medir el brazo para más o menos ver hasta dónde te llega los 50 centímetros para que cuando caves el nido sepas hasta dónde tienes que cavar, ¿no? Y cavas, como hemos dicho, un cuello estrechito y luego cavas un poquito más ancho. Se depositan los huevos muy despacito, sin moverlos, porque lo que no hemos dicho es que si pasan 5 horas después, entre 3 y 5 horas desde que se ha puesto el
el nido, los huevos, el embrión se fija y si mueves el nido después de 5 horas, hay muchas probabilidades de que destroces la nidada, porque el embrión entonces se desfija y ya no nacen las tortuguitas. Entonces es muy importante actuar pronto para moverlo y siempre con mucho cuidado de que no se volteen, que no se agiten los huevos, que vayan en la misma posición para que el embrión esté bien fijado. Como veis, la tortuga laúd siempre es la excepción a todo y en vez de la forma de jarrón típica tiene forma de bota. Y otra cosa curiosa que tiene la laúd es que la parte de abajo son los huevos fértiles, que son más grandotes, ¿veis? Y luego pone unos cuantos, unos 30 huevos más chiquititos, que es como una estrategia para los depredadores, ¿no? Que se coman los huevos que no están fértiles, los pequeñitos no son fértiles, y mantengan los fértiles. Como hemos dicho que es muy importante la temperatura de incubación, lo que se hace también es tener un registro de la temperatura de los nidos para ver qué tal se están incubando y para ver qué proporción están saliendo de machos y de hembra. Hay 2 dispositivos, el jobo, que el jobo se pone dentro de la arena y lo bueno que tiene es que registra los datos las 24 horas y lo malo que tiene es que no se puede extraer hasta que no salga el nido. Entonces tenemos la información a posteriori. Sin embargo, los termopares que tenemos aquí abajo, tú dejas en el nido el electrodo, el cable y de vez en cuando, como pues cada persona pues estipula unas horas al día, 3-4 horas al día, a primera hora de la mañana, a primera de la noche, a mediodía, para registrar los mínimos y los máximos de temperatura. Y lo malo que tiene es que no registra todos los datos, pero lo bueno que tiene es que puedes actuar sobre la marcha. Como vas viendo, a lo mejor si llevas 10 días tomando los datos de temperatura y ves que la temperatura está muy alta, pues se supone que ese nido va a tener muchas hembras. Entonces lo que se hace es sombrear un poco el nido o regarlo un poquito, tampoco hay que controlar lo que puedes inundar el nido, y puedes actuar un poquito sobre la marcha, ¿no? Aquí tenemos un vídeo del nacimiento que, como os ha dicho Carmen, lo que hacen es que se empujan unas sobre otras, ¿no? Se necesitan mutuamente para salir. Necesitan el empuje desde abajo. Son tan bonitas. Y bueno, como veis, pues todas van en la misma dirección hacia allá, que es donde está el mar. Ellas, nada más salir, detectan que hacia allá está el mar por las vibraciones de las olas. Bueno, y cuando nacen, pues lo que hacemos también son medirlas y pesarlas. No a todas, pero se coge una muestra de unas 10 tortuguitas y se las mide y se las pesa. Suelen medir 4 centímetros más o menos y pesar unos 20 gramitos. Una cosita así. Y una vez que ya las hemos medido y todo, ya las liberamos. En general, allí en Latinoamérica se liberan todas, ¿vale? Hay que liberarlas como a unos 5 o 6 metros de la orilla del mar para que ellas cojan lo que es la impronta que os ha dicho Carmen también. Además de orientarse por el campo magnético terrestre, también se orientan, o sea, guardan información sobre la playa donde nacieron en un proceso de impronta que se llama, que necesitan almacenar pues información de olores, sustancias químicas y todo eso. Entonces ellas tienen que hacer todo el proceso solas hacia el mar. En el caso de España, como os ha dicho Carmen, lo que se hace es el head starting, lo que en general no se liberan las crías, o no todas, a veces pues parte de la nidada se libera y parte no. Y lo que se hace es que durante un año en unos tanques de agua se les alimenta durante un año y cuando adquieren determinado tamaño o edad, ya se les libera al mar con la idea de que al ser más grandes tengan más probabilidad de supervivencia, porque hemos dicho que el primer año es crucial porque es en el que solo sobrevive una de cada 100 tortuguitas. Y luego otra cosa muy importante que tenemos que hacer es la exhumación. ¿Por qué se hace una exhumación? Que cuando ya han salido las tortuguitas, se abre el nido para ver qué ha pasado dentro del nido.
Y es importante porque normalmente nacen más tortugas de las que salen fuera del nido, porque algunas, aunque han salido del cascarón, o incluso algunas no han conseguido, no han podido salir porque ya no tienen el empuje. Hemos dicho que se apoyan unas encima de otras para poder salir. Y las rezagaillas pues no tienen ya el empuje abajo y se quedan ahí dentro, y si no exhumas pues se mueren. Yo normalmente cuando exhumaba pues solía encontrar 2 o 3 tortuguitas vivas y algunas incluso pues saliendo del cascarón. Entonces pues siempre que se exhuma pues salvas unas cuantas vidas más, 3 o 4 tortuguitas más, que de otro modo se hubieran quedado ahí dentro sin salir. Y otra cosa importante de la exhumación es que podemos saber qué ha pasado dentro del nido, ¿no? En función de los huevos que haya sin abrir, que no hayan salido, podemos saber qué ha pasado con ellos, ¿no? Y puede que no haya habido fecundación, como este de aquí, que el desarrollo embrionario se haya parado en una fase temprana, como este chiquitín de aquí, o que se haya parado en una fase tardía. También podemos ver huevos que se han batido cuando hemos movido el nido de sitio. Si se ha agitado por cualquier cosa, también se puede saber si se han movido. Si tienen hongos, porque les pueden afectar hongos, o larvas de insectos que se los hayan comido. Todo eso se puede evaluar con una exhumación. Esta bolsita de aquí que vemos es el vitelo que decíamos que usan como material nutritivo, que a veces encontramos tortuguitas vivas pero con el vitelo todavía. Y lo que tenemos que hacer es dejarlas enterradas 1 o 2 días más para que ellas solas terminen de absorber el vitelo, y cuando lo absorban del todo ya sí se pueden liberar. Y luego otra cosa importante es el marcaje, ¿vale? Marcamos a las tortugas pues para identificarlas, para saber, para tener controlados los individuos y así saber más o menos la estimación de la población, estimar tasas de crecimiento de una misma tortuga, saber si la misma tortuga ha salido en otra playa o cuántas veces ha salido en la misma playa, por el proceso ese que decía Carmen de que las tortugas salen a lo mejor en una temporada, salen 5 veces, ¿no? Pues para ver si sale, cuántas veces sale, si luego a lo mejor se tira 3 años sin volver a salir, y toda esa información. También nos dan información, obviamente, de los movimientos migratorios y, bueno, varias formas de marcar. Y bueno, en este caso la fotoidentificación no es un marcaje como tal, sino simplemente es un registro fotográfico de las tortugas. Como hemos dicho, las tortugas, las distintas especies se diferencian por las escamas de la cabecita, pero entre individuos también hay diferencias, ¿no? Es como su carnet de identidad. Entonces hay un programa, el PITMARK, que automáticamente te detecta en función de la fotografía de qué individuo se trata. Luego las marcas típicas que ponemos en playa, que he comentado antes, que son o de plástico o metálicas, que se ponen en la segunda escama de la delantera o en la baula, en la aleta trasera, ¿vale? Lo que tiene es un código de identificación que va por delante, que sería este, y luego información sobre la persona, la asociación o el lugar donde se ha plaqueado la tortuga, ¿vale? Aquí veis que se pone la aleta delantera para la mayoría de ellas y para la baula en el pliegue trasero, y se ponen con un alicate. Hay que hacer bastante presión porque tienen la piel gruesa. Está durillo. Y luego otras marcas un poquito más caras, pero mejores, serían los pit tags o microchips, que lo que se hace es insertar el microchip, digamos, en la zona del hombro, cercana, la zona de la aleta cercana al caparazón, ¿vale? Que es como lo que le ponemos a las mascotas, se inyecta con una pistola y luego podemos leerlo con este aparato. Entonces, bueno, pues aquí tenéis la forma en la que se marcaría con un alicate y la lectura sería directamente leer el número, y en el caso del microchip o pit tag se inyecta con la pistolita y se lee con el aparato. Otra forma de marcar que están investigando, ahora mismo hay un equipo en la Universidad de Valencia y el Oceanographic, son las ecosondas o sonares, ¿no? Que esto se usa mucho para bancos de peces, pues los pescadores usan para detectar dónde están los bancos de peces, ¿no? Que lo que hace es emitir
un ultrasonido que cuando rebota con un objeto emite un eco, ¿no? Y ese eco se registra y en función de la intensidad y ciertas características del eco se puede saber qué tamaño tiene el individuo, qué individuo es, o sea, qué ejemplar, si es un pez o una tortuga. El problema es que la configuración que tienen ahora los sonares confunden mucho a las tortugas con las rocas. Entonces están investigando una nueva configuración para enfocar la fuente de sonido como en una columna de agua para detectar la tortuga en la columna de agua antes de que el sonar rebote en el fondo y suba. Y por último, las marcas satelitales, que son las que se pegan en el caparazón, ¿vale? Y luego emiten señales cada vez que la tortuga sale a superficie a respirar, se mandan señales vía satélite y se registran en el servicio Argos, y con eso podemos saber las rutas migratorias, porque con los pit tags y las grapas metálicas podemos saber un poco pues el punto de inicio y el punto de fin donde se ha encontrado una tortuga. Ha aparecido en esta playa y luego en esta playa, ¿no? Y más o menos puedes imaginarte cómo ha ido de una a otra, pero solo sabes el punto de inicio y el punto de fin. Sin embargo, los emisores satélites, lo bueno que tienen es que registran todo el recorrido, entonces tenemos la ruta completa de migración. Aquí tenéis el ejemplo del nido de Calblanc, que os ha dicho Carmen, que tuvimos en 2019 y que estuvimos en la Asociación de ANSE colaborando en la protección del nido. Cuando nacieron, se llevaron a cría en cautividad al proyecto de Head Starting y se les tuvo un año ahí, y el año pasado, en 2020, se liberaron y gracias a un crowdfunding que hizo ANSE se pudieron poner 3 emisores satélite a estas 3 tortugas, que las llamamos Argonauta, Bovico y Careto. Y bueno, si queréis ver más de las migraciones, tenéis la página aquí abajo, eucrante.org, y aquí veis pues que Bovico y Careto pues han llegado hasta Túnez, más o menos, y Argonauta ha sido un poco más atrevido y este ya está por Grecia. Ya le tenemos por ahí. Y nada más, que esperamos que os haya servido de mucho la charla, que hayáis aprendido con nosotras y que nos ayudéis a protegerlas. Os animamos a que participéis en algún proyecto de los que hay en España, o si queréis fuera. En el extranjero hay muchísimas asociaciones que se dedican a trabajar con tortugas. Y nada, pues ahora, si queréis, pasamos al turno de preguntas, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis comentar. Y bueno, si queréis más información, pues os dejamos nuestros correos electrónicos para que os pongáis en contacto y ya os contamos más. Carmen, ¿ya estás de vuelta? Sí. ¿Todo ok? Sí. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? Quería preguntaros una cosa. Habéis dicho que en algunas playas pues salen a cientos las tortugas a hacer sus nidos. Pero ¿son siempre en las mismas playas o puede variar de un año a otro o cómo? Bueno, no sé, contesto yo esta, por ejemplo. Bueno, a ver, depende mucho de la especie y, o sea, hay especies que son más fieles que otras a la playa y la fidelidad es como a la zona. Realmente, por ejemplo, la verde sí que se reporta muchas veces en la misma playa, pero las otras suelen ser por la zona. Por ejemplo, la olivácea, la lora, no tiene casi fidelidad, o sea, tiene fidelidad, pero bueno, son kilómetros y kilómetros, ¿no? Entonces, depende mucho de la especie. Y la boba, o sea, una que puede anidar en Cataluña puede anidar perfectamente en Murcia, por ejemplo. No es tan exacto. No sé si Sara quieres Bueno, añadir me algo. refería en los casos esos en que salen cientos de tortugas a la misma Ah, playa.
Ah, en las Arribadas, vale, perdona, sí. En las Arribadas sí que son en la misma playa, son una playa concreta que por lo que sea, bueno, se sabe que suelen ser playas que tienen una toma de agua, en plan un pequeño riachuelo y suele ser durante la época de lluvias, pero son playas concretas y no hay muchas, hay creo que como 17 en todo el mundo, en Europa no hay ninguna, en África no hay ninguna, en el continente africano no hay ninguna. En Asia hay en la India, casi todas están en Latinoamérica, la verdad. Hay en Costa Rica, en Nicaragua, en Brasil, creo, y en México. A lo mejor se me escapa alguna, ¿eh? Pero son playas específicas y de hecho es una de las grandes cuestiones que todavía se sigue preguntando en por qué una playa así y otra que está al lado, que a lo mejor a priori parecería mejor porque es más ancha o porque no es tan inclinada, porque otra no. Se cree que tiene que ver algo con las corrientes, pero no se sabe 100%. No. No sé si le ha contestado la pregunta. Sí, ya lo creo. Sí. ¿Esos países están bien protegidas? O sea, ¿se las respeta bien? ¿Esas playas están con esas puestas tan enormes? No. Bueno, Por Sara, contesta. desgracia, no. O sea, legalmente, o sea, oficialmente es ilegal coger los huevos y comercializar con ellas. Pero luego la realidad es otra. Realmente la playa de Ostional, por ejemplo, incluso ahí es legal. Hacen una excepción a la norma y en la playa de Ostional, como salen tantísimas, pues han decidido que ahí sí les dejan coger huevos. Y entonces hacen ahí un reparto y va todo el mundo a coger, tienen un cupo para cada persona y van a coger huevos. Pero sí, ahí siguen consumiendo y si no hubiera playas de protección, por desgracia yo creo que no nacería ni un solo niño, sobre todo, por lo menos en mi playa. Mi playa es que se llevaban todos los niños. Si no estabas tú ahí para llegar antes que ellos, Gracias. es una pena. Pero bueno, poco a poco. Muy No sé, creo que en el chat hay alguna pregunta. Mira, Alberto dice que en Brasil en alguna playa se protegen. Y bueno, la verdad es que se está generando concienciación, pero bueno, todavía faltan muchas playas. Es que depende, pues que están en tantos sitios que como dice Sara, Sí, en la suya se lo llevan todos. En la mía, bueno, yo he trabajado en un par de sitios y por ejemplo en Tortuguero, que era un parque nacional, que había muchísimo ecoturismo a raíz de las tortugas, pues sí que se protegían más. Aún así siempre hay algo de saqueo normalmente. También es que hay en sitios donde no hay costumbre comerse los huevos o las tortugas, entonces es que depende también mucho de la zona. sí, o sea, la protección está, oficialmente están protegidas, pero luego de ahí a la realidad es muy distinta, ¿no? Preguntan para colaborar con las tortugas en Murcia, ¿por dónde empezar? Bueno, pues de informaros yo creo de las asociaciones que hay, la que os pille más cerquita y pues poneros en contacto con ellas. La lista, os podemos pasar la lista si queréis luego. Os dejamos ahora los correos y os pasamos la lista de asociaciones que hay en el Levante y en Murcia en especial, que es donde más estamos colaborando. Y ya os poneros en contacto con ellas y ya os dirán cómo se actúa. En general lo que se hace es cuando llega ya el verano, que es cuando es la época, pues organizan las salidas a la playa para ir a buscar rastros. A ver. Que anulen las horas de alta actividad de las primeras horas de vida les afecta con un año al meterse al mar. No entiendo bien la pregunta. Lo del head starting, Paula. No sé si está Paula o se ha ido, que es la que ha hecho la pregunta. Sí, apuesto que sí. A ver. Parece que sí está.
Bueno, no sé si te refieres a que las retengan las primeras horas de vida si les afecta a la supervivencia. Pero es que en el caso del head starting normalmente se mantienen como un año, más o menos. O sea, no sé si va por ahí la pregunta, pero que no la retienen 2 o 3 días y luego las sueltan. Pueden aguantar a lo mejor 1 o 2 horas, normalmente a partir de las 6 horas retenidas desde que han salido del nido, ya se ven cambios significativos en lo rápido que corren y lo rápido que nadan. Pero bueno, o sea, 1 hora en algunos proyectos, mientras que van saliendo todas y luego las sueltan, sí que se mantienen, pero lo ideal es soltarlas en el momento o hacer head starting y ya tenerlas 1 año, alimentarlas y ya que tengan un tamaño. Luego preguntan que si hay registro del porcentaje de huevos sin fecundar en careta. No sé si hay registro como tal, pero sí que es verdad que los nidos que ha habido en España, el éxito de eclosión es bastante bajito y muchos huevos están sin fecundar. No sabemos hasta qué punto afecta el traslado de nidos que hacemos o si realmente hay tanto huevo sin fecundar. No sé, Carmen, si tú has leído algo del porcentaje, porque realmente nosotras, con la experiencia que tenemos, el porcentaje de éxito de eclosión es muy alto. Normalmente el 90% de los huevos acaban saliendo. Sí, normalmente, bueno, yo sé que en el Levante a veces anidan en playas, por ejemplo, la de Calnegre. La de Calnegre es que el sitio donde lo puso la tortuga no era un sitio óptimo para eclosionar. Sobre el porcentaje de fecundación, la verdad es que no estoy segura. Como dice Sara, sí que es verdad que los porcentajes son bajos de eclosión en general, pero igual que con otras tortugas como la laúd, sí que a veces en el Pacífico es por el tema de la fecundación, por careta no tengo yo entendido que sea especialmente por eso, pero la verdad es que no he leído, tanto Sara como yo hemos trabajado sobre todo con otras especies, pero vamos que no he leído yo específicamente que sea por eso. Si queréis activar el micrófono y hablar a alguien. Hola. Sí. Soy Pedro. Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias a las dos. Me he incorporado un poquito tarde, pero me imagino que no habréis hablado de una curiosidad que yo al menos llevo planteando a mucha gente desde hace muchos años, y es la escasísima presencia de machos de tortuga boba en nuestras costas. No sé si tenéis ideas, si hay alguna publicación que hable, por ejemplo, de la presencia de porcentajes de machos adultos en playas de puesta, o de las playas donde habéis trabajado o de algunas otras playas, ¿no? Tal vez el escaso número de hembras reproductoras en algunos lugares, o por contra, el elevado número de hembras reproductoras en algunos sitios pudiera estar relacionado con la presencia de machos adultos. ¿Sabéis algo? Gracias. Hemos comentado lo de la temperatura de incubación, que la determinación del sexo viene por la temperatura de incubación. Entonces hemos dicho que como tenemos un calentamiento global con el cambio climático, lo que está pasando es que la temperatura de incubación de los nidos es más alta de lo normal, y lo que está pasando es que se está sesgando la población y están naciendo muchísimas más hembras que machos. Entonces cada vez se ven menos machos. Carmen ha mencionado el estudio que han hecho en Australia, en el que el 99% nacieron hembras. O sea, cada vez hay muchísimos menos machos. Sí, eso sí lo sabemos. La duda es, ¿hay trabajos que hayan evaluado con anterioridad, no ahora, sino con anterioridad, el porcentaje de machos en playas, machos adultos en playas? Yo recuerdo en Grecia hace, no sé, 30 años o por ahí, haber visto hembras, pero buceando
pero no machos en las playas. Y en las navegaciones con el ELSE en 20 años tenemos una cita nada más de un macho adulto de tortuga boba en la costa de la región de Murcia, y creo que fue hace 2 veranos, tuvimos la cita de ese macho que entró al Mar Menor y salió, y lo sabemos gracias a fotografías tomadas desde un edificio, ¿no? Me refería más a eso, no a las crías, sino a los adultos. Sí, bueno, yo por lo que tengo entendido es de lo más difícil de saber la población de machos. De hecho, es una de las grandes lagunas que hay ahora mismo en tortugas marinas, porque claro, nosotros las poblaciones realmente de tortugas marinas no hacemos censos como en otras poblaciones, lo que hacemos es censos solo de las hembras, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil saberlo, y de hecho hay una iniciativa que se llama The Male Initiative, creo, que creo que la página web es ProOcean, que están basados en Barcelona y en Venezuela. Creo que sobre todo trabajan con verde. De boba, la verdad, si te soy sincera, no sé si se han hecho estudios sobre esto, pero sí que se está empezando a generar el movimiento, y de hecho en los simposios de tortugas, en los últimos 2 que hubo presenciales, fue la primera vez donde se creó un taller específico para hablar de los machos, de qué pasa con los machos, porque efectivamente se ven pocos y todo apunta a que se van a ver menos, ¿no? Por ejemplo, en la laúd sí que se sabe que del Pacífico que no se ven prácticamente machos, pero sigue siendo una laguna muy grande. O sea, yo la verdad que no te sé decir, pero es que en general en la ciencia hay muy poco sobre machos, se está empezando a generar ahora. Si queréis, luego os puedo decir la página web de esta iniciativa, que tampoco lleva tanto tiempo, lleva como 2 o 3 años, a pesar de que el chico que está en cabeza sí que lleva estudiando el apareamiento y a los machos durante bastantes años, pero la iniciativa lleva relativamente poco. No sé si es lo único que... no sé si con esto contesto un poco. Pedro ha desaparecido. Mar pregunta que si cuando sueltan a las crías después de 1 año lo hacen en playas o en barco. Las hacen en playa. Sí. Sí. Es importante también para... Sí, perdón. Perdona, seguía por aquí, no quería hablar más, ¿no? Por eso no he intervenido, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos entre nosotros, porque creo que hay cosas efectivamente muy interesantes relacionadas con esto que están todavía así. Sí, es que hay un montón de cosas estudio. por investigar todavía que hace falta mucho. Muchas gracias. Y sí, lo de las playas, por ejemplo, lo hacen en las playas porque también parte de, bueno, todavía se cree que hay como la impronta, ¿no? De que tengan que a pesar de que, bueno, que luego es verdad que se guían por los campos de la tierra y tal, pero que necesitan recorrer la playa para luego volver a la playa donde nacieron, ¿no? Y a ver, que había otra pregunta, creo. Es más difícil para supervivencia. Bueno, es un poco más difícil para la supervivencia, pero realmente ya tienen un tamaño que no les afecta tanto soltarlas en playa que en agua. Y cuando son tan pequeñas, ese proceso de recorrer la playa, aunque sean, o sea, cuando no se hace starting y salen solo del nido, aunque parezca que son más susceptibles, porque de hecho lo son y muchas mueren entre llegar de la playa al mar, es súper necesario, porque necesitan, al fin y al cabo ellas respiran oxígeno, ¿no? Entonces necesitan fortalecer los músculos para luego poder andar y poder nadar sin luego ahogarse, que muchas veces entran en océanos muy bravos como el Pacífico, ¿no? Bueno, pues si no tenéis más preguntas por ahí que responder, ha sido un placer estar esta tarde con todos vosotros y especialmente con Sara y con Carmen. No quedan preguntas, ¿verdad? Creo que no. Parece que no. Pues nada, desde ANSE, muchísimas gracias por vuestra colaboración desinteresada
Y bueno, pues lo que os he dicho antes, el próximo día 28, viernes, tendremos la última charla ya de este ciclo de charlas de Un Mundo por Descubrir. Y desde ANSE, pues repito, muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Nada, pues muchísimas gracias a ANSE por organizarlo Sí, y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Os dejo aquí mi correo en el chat. Sí, yo también, por si queréis preguntar algo más. Y si Muy bien, queréis, perfecto. nos mandáis un privado. Muchas gracias a los dos. Un A beso. vosotros. Nada, un placer. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta la vista. Chao.